Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y pagábale tributo. Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria partió contra todo el país, y subió contra Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria, y transportó a Israel a Asiria, y púsolos en Hala, y en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel que hicieron, y como los hijos de Israel paliasen cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, y quemasen allí perfumes en todos los altos, a la manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, e hiciesen cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, pues servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam reempujó a Israel de en pos de Jehová, e hízoles cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Ava, y de Amat, y de Sepharvaim, y púsolos en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria, las gentes que tú traspasaste y pusiste en las ciudades de Samaria
no saben la costumbre del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en ellos, y he aquí los matan, porque no saben la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten allí, y enséñenles la costumbre del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria, y habitó en Betel, y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Mas cada nación se hizo sus dioses, y pusiéronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, y los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima, los heveos hicieron a Nibas y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos al fuego a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Y temían a Jehová, e hicieron del pueblo bajos sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales había Jehová hecho pacto, y les mandó, diciendo, No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les sacrificaréis, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis dioses ajenos, y no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Empero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Comentario de Matthew Henry, 2 Reyes capítulo 17, versos 1 a 6. Cuando la medida del pecado se llena, el Señor ya no abstenerse. Los habitantes de Samaria deben haber sufrido gran aflicción. Algunos de los pobres israelitas se quedaron en la tierra. Los que se llevaron cautivos a una gran distancia, se perdieron en su mayoría entre las naciones. Versos 7 a 23. A pesar de la destrucción del reino de las 10 tribus no era más que relacionado brevemente, es en estos versículos en gran medida comentadas. Y las razones de la misma dada. Fue destrucción por el Todopoderoso, era el asirio, pero la vara de su ira, Isaías 10 verso 5. Los que traen el pecado en un país o una familia, traer una plaga en él, y tendrá que responder por todo el daño que le sigue. Y basta como la maldad hacia fuera parte del mundo está, los pecados secretos, malos pensamientos, los deseos y propósitos de la humanidad son mucho mayores. Hay pecados exteriores que están marcados por la infamia, pero la ingratitud, el abandono, y la enemistad con Dios, y la idolatría y la impiedad que proceden de la misma, son mucho más maligno. Sin apartarse de todo mal camino y mantener los estatutos de Dios, no puede haber verdadera piedad, pero esto debe surgir de las creencias de su testimonio, en cuanto a la ira contra toda impiedad e injusticia, y su misericordia en Cristo Jesús, versos 24 a 41. El terror del Todopoderoso a veces producir una sumisión forzada o fingida en los hombres no convertidos, como los traídos de diferentes países que habitan Israel. Pero ¿cómo va a formar pensamientos indignos de Dios? Esperarán para complacerlo por las formas externas, y que en vano tratar de reconciliar su servicio con el amor del mundo y la indulgencia de sus apetitos. Puede que el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, posee en nuestros corazones, e influir en nuestra conducta, para que podamos estar preparados para cualquier cambio. Asentamientos Worldly son inciertos. No sabemos a dónde podemos ser conducidos antes de morir, y pronto tendremos que dejar el mundo, pero el haz justos escogido la buena parte que no le será arrebatada. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte.
Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.